En Calabria nací yo, en Calabria morir quiero, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo. El lugarín de Calabria, de lejos parece villa, tiene un clavel en la entrada y una rosa en la salida. Tiene un clavel en la entrada y una rosa en la salida. Si yo tuviera una gaita con la caña de cerezo, yo la tocara en carrales que se oyeran pico pienso. Yo la tocara en carrales que se oyeran pico pienso. En Calabria nací yo, en Calabria morir quiero, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo. La cuesta del Pico Pienso, ay mi Dios quien la subiera, las mocitas de Calabria para ir detrás de ellas, las mocitas de Calabria para ir detrás de ellas. El que quiera buena moza, delgadita y de buen talle, que se vaya a la Calvera el domingo, noche y tarde. Que se vaya a la Calvera el domingo, noche y tarde. En Calabria nací yo, en Calabria morir quiero, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo. Coro Manín, Faustino, jefe, a la orden siempre, ¿eh? Tus órdenes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, de Calabria a Colunga, de Colunga a Calabria, Muy en fin, guapo, sí. también desde Lastres, que lle Colunga, pero Exactamente. y hasta aquí, hasta Calabria, que hay un paseo, además, Paseo, muy guapo. efectivamente, y muy guapo, ese es muy guapo. Hablabais en esta canción que la compusiste tú, ¿no? No, ¿Quién la música sí, la música sí, pero la letra la hizo una maestra llamada María Balbín, allá por los años 30, y una maestra muy integrada aquí en la población de Calabria, y captó, yo creo, las esencias de esta belleza natural que rodea al concejo de Calabria y de Colunga. Y habla, pues eso, del babú, habla de la zona del Pienzu, y habla de los mocites de Calabria que subieran ahí, los hombres que idealmente que suban, que vamos detrás de ellos, etc. Aquí sí que se ve el paraíso natural, ¿eh? Porque ahí arriba estás en el monte, es una maravilla. Y al lado tienes ahí a los pies la playa, la mar. Playa, todo al Yao. La mar que a vosotros también en el coro tenéis tan cerca, claro. Sí. No pueden vivir sin ver la mar. No es una frase fácil. Yo he tenido un tío, y hay así en montones de marineros, que llegada a su jubilación, quizá los hijos viven en Madrid o viven en Oviedo y tal, necesitan, aunque los llamen para vivir allí, yo conozco casos, lo siento, yo voy a vivir allá porque necesito ver la mar como el respirar. Porque es el marco que desde pequeñinos mamamos los lastrinos, es el mar, el horizonte, la bahía de Lastres y siempre de fondo el Sueve. Faustino, a través de las canciones conocemos también los sitios, los espacios, exactamente, los sí. recuerdos, las Y historias. esa María Balbín, esta maestra, que conocía muy bien la esencia de esta población hermosa de Calabria, pues dice en la misma letra, en Calabria nací yo y en Calabria morir quiero, porque dicen que Calabria está cerquita del cielo. Y hay una cosa que los de Calabria saben muy bien. Aquí en las minas de Espato Fluor se exportaba por el Musel para Estados Unidos. En Vega.
Sí, las playas de Vega también. Sí. Y en Estados Unidos ese material se ha utilizado como material complemento de las aleaciones de muchas naves espaciales y de aparatos que han sido lanzados al espacio, al cielo, al cosmos. Ah, entonces no era porque el Pienzo está alto o el Sueve está alto, no, ya Se porque... puede entender, esta es una maravilla, está a 1100 y pico metros de altura el Pienzo, pero también hay trozos de Carabi, por tanto de Asturias, arriba por el cosmos, que han salido fuera del sistema solar. Material de Caravia, del espatofluor, buscando la aleación que le da dureza y resistencia al calor impresionante del cosmos. Arriba al todo. Arriba el todo. Y tiene la particularidad este macizo, los hombres de la mar lo saben muy bien cuando están más allá del horizonte, que es el pico más alto de toda Europa en su relación en proximidad al mar. Está a 1 kilómetro y un poco más de distancia de aquí a la playa de la Espasa, a la playa de la Isla, etcétera, etcétera. Y aquí a su sombra, que los de Lastres llaman aquí el rabo, porque desde la mar parece un toro, el macizo del Sueve, en el rabo aquí abajo del todo está también el hayedo más importante de hayas de toda Europa, es la Viescona. Es impresionante para todos los visitantes que no son de aquí de nuestra tierra, incluso para nosotros los asturianos, el caminar por los senderos entre la Viescona. Se ven asturcones un poquitín más arriba, en fin, es una maravilla todo esto. Fernando, hablamos contigo del material que subió al espacio. ¿Tú fuiste astronauta o...? No, tanto como eso no, pero bueno, fui algo complicado también, una profesión bastante complicada, que es la pesca. ¿Anduviste a la mar? Anduve a la mar. ¿Estudiaste en Corias tú? En Corias, el Corias de Cangas de Narcea, 7 años. Ahí lo de cantar, ¿aprendístelo bien? Bueno, algo sí, algo cantábamos allí. ¿A ti cuál es el sitio de aquí que más te gusta, Fernando? Bueno, la zona de aquí del Sueve, del Monte Carrande que llamamos nosotros, y una referencia de la mar. En una de nuestras canciones tenemos como referencia. Y hay una referencia ahí que son marques que había por la mar, las de mores, que se hacían de los caladeros. Están muchas centradas y todos los pescadores del Cantábrico conocen la marca del Monte Carrande, que se toma como referencia para hacer cualquier situación de cualquier caladero del Cantábrico, de la zona nuestra, claro. Y cuando llegabais de la mar a tierra y veíais el Sueve, ya os cambiaba la cara. Y hombre, claro, hay una referencia a Capó, que hay una forcada, primero están los Utreres, que son esas peñas que hay en Vega, que tiene una marca que marca con Luo, que hay un monte que hay en Ribadesella. Luego ya va marcando una marca que es la forcada que llaman aquí Capón, con Capón, que ya queda cerca ya a la entrada de Lastres. 40 minutos o 20 minutos, 30 minutos y Lastres. Y ya ves, claro, lógicamente ya ves todo el suelo. ¿En el barco eso quién lo maneja? ¿El gobierno? ¿Cuadrar todas esas referencias quién lo hace? Hombre, eso lo hace el patrón, pero en los barcos antes había los mismos marineros que nosotros aprendimos de los marineros. Ahora hoy día no hay nada de eso, ¿eh? Aparatos. Ahora hoy día GPS, radares y el plotter y punto. Yo creo que hoy día a cualquier patrón, como cortes y la luz no se ve tampoco más ni salir del muelle. En mi casa siempre hubo barco, en casa armadora, de toda la vida, siempre tuvimos barco. Y yo cuando empecé con 13 años en las vacaciones de verano a Bonito, pues conmigo éramos 21 a bordo, 21 hombres en un barco de 18 metros y medio. Y pues imagínate, todos durmiendo en camarotes, con ropa de agua, íbamos viajes de bonitos de 10, como máximo 15 días de aquella, el pan, te puedes imaginar al sexto día, no te puedes imaginar lo que cantaba el rancho y 21 paisanos mayores durmiendo, la ropa de aguas, todo eso. Y imagínate, llevamos para 21 hombres, para 12, 14 días, 600 litros de agua, poco más ya más vino que agua, pero con 600 litros de agua dulce para comer, o sea, la base absolutamente nada. Qué guapina y colunga, qué guapina y colunga, siempre a la sombra del Sueve. En el oriente de Asturias brilla una joya muy especial, escoltada por el Pienzo, escoltada por el Pienzo.
que un remanso ye de paz. Esa joya ye Colunga, una villa señorial, que por el río Giberdón, que por el río Giberdón, vaya asómase a la mar, despejado o con neblina, faiga sol o cuando llueve, que guapina ye Colunga, que guapina ye Colunga, siempre a la sombra del sueve. Todo el que llega a Colunga en ese instante ya se siente que en Colunga va a encontrar, que en Colunga va a encontrar a un buen pueblo y mejor gente. Ya llega la despedida, fue sentando un marchar, que un cacho de corazón, que un cacho de corazón, en Colunga va a dejar, despejado o con nieblina, faiga sol o cuando llueve, que guapina ye Colunga, que guapina ye Colunga.